Bueno, mucho que conversar con nuestro siguiente invitado, gerente general de Géminis Consultores, el destacado economista Tomás Izquierdo, nos acompaña hoy en Más que Números. ¿Cómo estás, Tomás? Gracias por venir. Hola, Tomás. Hola, ¿cómo están? Buenos días, Patricio, Catalina. Gracias por acompañarnos. Lo primero, por supuesto, tu lectura respecto a estos anuncios arancelarios de Donald Trump, en el caso de Brasil particularmente. Bueno, la verdad es que se nos ha ido acabando un poco la capacidad de asombro, Sí. Y como decía recién Pato, esta amenaza de aranceles para Brasil está vinculada a un tema completamente exógeno a la economía, ¿ah? Es más bien una defensa de su amigo Bolsonaro. Eh, y bueno, muestra una vez más la disrupción permanente que está generando la administración Trump en el orden económico global, ¿ah? La verdad es que a través de tweets o en su propia red social, permanentemente está generando cambios en las reglas que ordenan el comercio internacional. Y bueno, los mercados con mucha volatilidad, Sí. hoy día con una visión más bien positiva si uno mira las bolsas, pero yo estoy convencido que aquí se está haciendo un daño más permanente y que aunque Trump retrocediera en el grueso de las amenazas que ha hecho en materia de aranceles, aquí ya se ha generado un daño que, no sé, lo podemos profundizar. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo, Tomás, pero si tú miras los mercados, como que no pasara nada. Es una cosa bien curiosa. De hecho, están un poco más arriba, las tasas de interés no se mueven, no cambian materialmente las expectativas de inflación, como que no estuviera pasando nada. Y entre medio pasaron guerra, entre medio hay guerra arancelaria. O sea, el mundo está muy movido, pero los mercados no lo reflejan. Bueno, mira, yo creo que sobre esto último, en particular la bolsa en Estados Unidos, hay dos elementos que permiten entender que hay una especie de desacople entre el mercado, que está más bien eufórico en una visión de corto plazo, y los fundamentos de mediano y largo plazo. Y son dos elementos. Uno, que tuvimos un resultado en el mercado laboral muy positivo en Estados Unidos la semana pasada, y eso como que generó una mayor confianza. Y dos, que se aprobó el proyecto presupuestario de Estados Unidos, y eso no tenemos que dejarlo afuera del análisis, que también genera un daño enorme para Estados Unidos, una mirada de mediano y largo plazo, pero que en el corto plazo es muy expansivo sobre la demanda interna, ¿ah? Aquí finalmente hay política fiscal expansiva, hay un recorte neto en la carga tributaria muy significativo, y eso significa estimular la economía, y eso probablemente está siendo recogido en el corto plazo por los mercados. Si es que pensábamos que este año iba a haber un castigo muy significativo al crecimiento de la economía americana, bueno, ese castigo va a ser menos significativo claramente después de haberse aprobado un plan fiscal tan expansivo en el corto plazo. Sí, definitivamente. Bueno, otra noticia que nos tiene muy preocupados es que Trump confirmó los aranceles del 50% al cobre. Dice que Estados Unidos tiene que volver a construir una industria dominante. Hay muchos especialistas. De hecho, ayer el Consejo Minero decía que hoy día Estados Unidos no tiene la capacidad para poder abastecer su propia demanda interna de cobre y que no tiene mucho sentido este anuncio. No sé cómo lo ves tú, Tomás, y qué impacto puede tener efectivamente en nuestro país. Sí, a ver, partamos por lo primero. Yo creo que no tiene posibilidades de mantenerse en el tiempo, o sea, es dispararse en el pie completamente. Imagínate tú que Trump quiere generar un desarrollo de la industria interna, el cobre es un insumo estratégico clave para la industria, y encarecer la producción, ¿cierto? Poniendo un arancel de esa magnitud al cobre, a mí me parece aberrante, me parece una locura. Y entonces parto de la convicción de que eso no se sostiene en el tiempo, definitivamente. Ahora, haciendo la abstracción y asumiendo que esto se mantuviera así tal cual, un arancel del 50%, bueno, a mí no me preocupa mucho el impacto sobre Chile, ¿ah? La verdad. ¿En qué sentido? El cobre es un commodity. Si uno no lo coloca en un lado, lo coloca en otro, y lo que determina el precio al cual uno comercia ese commodity en el mundo es la oferta y demanda global de cobre en el mundo, no si un país en particular pone aranceles o no. ¿Cuál podría ser un efecto negativo? Bueno, que efectivamente la elasticidad sea alta frente a alza en el precio del cobre en Estados Unidos, que hay una caída en la demanda de cobre, eso hablaría entonces de una caída en la producción en Estados Unidos, y eso podría impactar en la sumatoria de la demanda global por cobre en el mundo, claro. Y eso podría eventualmente, en este balance de largo plazo entre oferta y demanda de cobre, afectar el precio, sí. Si ustedes se fijan, ya son varias derivadas. ¿Ah? Y sería poco, parece. ¿Ah? Claro, y para Chile sería poco. O sea, si Estados Unidos tampoco es un gran consumidor de cobre mundial.
Claro, es que además da un poco lo mismo eso, si da un poco lo mismo que ellos demanden el 10% de nuestro cobre o el 20%, si lo que importa finalmente es la demanda global de cobre. Existe lo que se llama la desviación de comercio. Si yo no le envío a Estados Unidos, le envío a otro mercado. Y insisto, lo importante es que la demanda como un todo a nivel global no se castigue mucho. Y mi impresión es que el balance sigue siendo un balance estrecho en la mirada de los próximos 3 a 5 años. Es decir, la demanda por cobre ha sido muy robusta por todo el cambio, ¿cierto?, en la producción limpia, la electromovilidad, las bases, o sea, las estaciones, ¿cierto?, de datos computacionales. En fin, aquí hay una demanda que se ha mantenido muy robusta y una capacidad de respuesta a la oferta que nunca está a la altura de esa demanda. Entonces, de verdad, yo sobre este punto en general no tengo aprensiones mayores sobre el impacto para Chile, ¿eh? Ya, y la decisión, y la decisión, digamos, tratando como de leer o de entender lo que está buscando Trump con esto, ¿qué lectura haces tú, Tomás, de eso? No sé, yo no soy amigo de su psicoanalista, la verdad, porque la verdad es que es Es casi que es como bien imposible, incomprensible, cuesta es entender. imposible leerlo, es imposible entenderlo. O sea, el mercado yo tengo la impresión que quiere armar un relato coherente respecto de Ujú. cuál es la estrategia. Y mi impresión es que esa es una construcción del mercado, es una construcción del resto del mundo, entre comillas, racional, que trata de darle una estructura a la política de Trump. Y yo tengo la impresión de que esa estructura no está, ¿no? Yo tengo la impresión de que el hombre amanece con cierto ánimo en la mañana y es más impulsivo o menos impulsivo. Es cierto que había desde el comienzo una intención de proteger la industria americana y de estimular su inversión y crecimiento en largo plazo, que ya lo hemos discutido en otra oportunidad, sabemos que eso en principio no va a resultar, ¿ah? Pero no, yo no creo que, o sea, el tipo siempre ha sido un negociador, es un negociador que realmente tú no sabes cuáles van a ser las reglas que va a usar, las estrategias que va a usar, porque es tan cambiante en el tiempo y claro, termina siendo quizás una buena herramienta de negociación por lo impredecible, pero por otro lado, tú cierras un acuerdo con él y no tienes ninguna confianza que lo vaya a sostener en el tiempo. Y esto último es clave, ¿eh? Porque mi impresión es que, aunque tampoco creo que suceda, retrocediéramos a foja cero y de aquí a 3 meses más tuviéramos una tasa arancelaria promedio en Estados Unidos parecida a la que teníamos previo a la administración Trump, aquí ya hay un daño enorme. El daño está, primero, en una pérdida de confianza respecto de este socio de Estados Unidos que cambia las reglas cada 5 minutos en forma arbitraria. Y segundo, que en todo este periodo de tiempo en que las reglas para adelante han sido súper inciertas, se ha congelado la inversión. Ustedes se podrán imaginar que la Ford, si quería invertir en una planta de ensamblaje de camionetas en Michigan, inventemos, la tiene postergada porque no sabe finalmente si es que es razonable, es rentable producir camionetas en Michigan, porque no sabe cuando termine la planta cuáles van a ser las condiciones. Entonces, aquí hay un daño por ese lado, hay un daño a la percepción de seriedad de Estados Unidos, eso se refleja en la moneda, eso se refleja en las tasas de largo plazo en Estados Unidos, y es cierto, en el corto plazo la bolsa no lo está reflejando, pero está afectada, diría yo, por otros elementos también más de corto plazo, con una política fiscal muy expansiva. Tomás Izquierdo, gerente general de Jiménez Consultores, te quiero preguntar por Chile. Tuvimos noticias, un IPC más negativo de lo esperado, menos 0,4, pero ahora para el próximo mes vamos a tener que incorporar un alza importante en las cuentas de la luz, 7,1. ¿Cómo interpretas el menos 0,4 y qué ves para adelante en términos inflacionarios? A ver, yo creo que, siendo justo, si uno quita el elemento tarifario de la electricidad, la inflación efectivamente estaría dentro del rango meta. Y por lo tanto, la performance en materia, ¿cierto?, de estabilización de precios del Banco Central sería relativamente bien evaluada, ¿eh? Mi impresión es que el Banco Central percibe, y lo dijo, lo anticipó en su IPOM, de que la economía va a perder dinamismo, ya lo está perdiendo en los últimos números con cierta claridad, a lo largo del año, y que el avance en inflación se está materializando y por lo tanto tiene un espacio para retomar su baja de tasa. Estoy convencido que ahora a fines de mes va a bajar la tasa un cuarto Baja la tasa. punto el Banco Central, ¿eh? La actividad está efectivamente debilitándose. Yo creo que lo que está detrás de eso es que el consumo privado de los hogares se está debilitando
Y detrás de ese debilitamiento del consumo está un mercado laboral que realmente se ha echado a perder. La tasa de desempleo se ha incrementado en forma importante. La masa salarial de la economía sigue creciendo un poquito gracias a las remuneraciones reales, pero muy poquito. Las expectativas de los hogares no terminan de mejorar, están en un nivel muy bajo. Las colocaciones de consumo están todavía en terreno negativo. O sea, no hay combustible para el consumo. Y si no hay combustible para el consumo, que es el elemento más importante de la demanda agregada de la economía se enfría. Yo creo que eso lo estamos empezando a sentir y lo vamos a seguir sintiendo en los próximos meses, y que ese es un elemento más para que el Banco Central baje la tasa de interés. Ahora, yo creo que el que baje la tasa de interés no va a cambiar en forma significativa la suerte de la economía, porque aquí hay temas más estructurales, particularmente el mercado laboral. Yo estoy convencido que hay una nueva tasa, entre comillas, de pleno empleo bastante más alta para la economía chilena. Estábamos acostumbrados a niveles entre 6,5 y 7, ¿cierto? Y hoy día probablemente estamos con una tasa natural de desempleo entre 7,5 y 8, porque el mercado laboral en forma artificial se encareció enormemente con el salario mínimo, con la disminución de horas de trabajo a la semana, en fin, del orden de 20% real en los últimos 3 años. Es una locura. Y eso se tiene que reflejar, todo lo demás constante, en una tasa de desempleo natural más alta. Que eso vaya a cambiar porque el Banco Central baje 1/4 o medio punto la tasa de interés de aquí a fin de año, no, eso no va a cambiar lamentablemente. Tomás Izquierdo, te quería preguntar respecto al factor político. Estamos ya entrando en tierra derecha de campañas presidenciales con miras a la elección de fines de año y no sé si has visto propuestas que vayan en el sentido de justamente estimular el crecimiento en nuestro país. ¿Cómo crees tú que el tema económico podría también tomarse la discusión política en los meses que vienen? Bueno, mira, se ha enredado un poco el cuadro después de la primaria oficialista. Hoy día es menos evidente el desenlace. Yo tengo la impresión que está el espacio para que la centro-derecha o la derecha abiertamente gane la próxima elección presidencial. Hay mayor duda respecto de si se logra tener mayoría en el Parlamento. El espacio está, pero la estrategia no es clara. Y creo que todo eso puede llevar efectivamente a un cambio positivo en la economía. ¿En qué sentido? Aquí hay un discurso compartido por la necesidad de recuperar un mayor ritmo de crecimiento de la economía, junto con el tema, ¿cierto?, de atacar la delincuencia, el tema de seguridad, el tema migratorio, en fin, se agrega con mucha fuerza el tema económico, crecimiento económico. Tema que no estaba, recordemos, en la última elección presidencial, ni en los programas, ni en el debate, etcétera. Incluso había algunos que pensaban que había que decrecer. Esto es importante porque si es que se produce el cambio de gobierno apunta en la línea que se prevé según las encuestas, es decir, hacia la centro derecha, este va a ser un tema prioritario. Y quienes elijan a ese gobierno lo han elegido con la confianza de que ese gobierno va a hacer un esfuerzo importante para retomar un mayor ritmo de crecimiento. Esto ya en sí es bueno. ¿Cuánto se va a lograr en términos, cierto, de reformas estructurales, qué sé yo, modernización del Estado, disminuir la burocracia, avanzar mucho más todavía en la permisología, bajar la carga tributaria de primera categoría para las empresas, dar certidumbre, cierto, de largo plazo en que no se van a modificar las reglas del juego que mandatan, cierto, a la inversión extranjera, y suma y sigue montones de cosas que se pueden hacer para estimular la inversión y el crecimiento. Bueno, va a haber en la población que elija este nuevo gobierno un escrutinio. Yo creo que van a estar efectivamente muy atentos a que el gobierno rinda en esa materia. Y eso ya es positivo. Incluso el programa de Janet Jara, militante comunista, ¿cierto? Bueno, tiene componentes asociados a recuperar el crecimiento, una estrategia, a mi juicio, completamente errada. Yo creo que la probabilidad, en todo caso, de que Jara gane es baja, es bastante baja. Pero pucha que es bueno que al menos dentro de su programa se esté también hablando de que es importante retomar el crecimiento. Sin duda. No, está así. ¿Te preocupas cómo sea la oposición, Tomás? Porque hay varios que dicen, pucha, si gana este gobierno de derecha y hace todo lo que tú estás diciendo y pone todas esas prioridades, eso es lo que querría hacer. La pregunta es si va a poder hacerlo. Y hay muchos que le tienen miedo, digamos, a la oposición, a la calle, al nuevo estallido. Landerreche. Landerreche, entre ellos, claro. Sí, mira, yo creo que en general no es bueno actuar
en base a los miedos. ¿Ah? Evidentemente siempre puede haber un descuelgue de parte de algunos sectores de la izquierda que busquen efectivamente no colaborar, desestabilizar, en fin, ¿ah? Eso puede estar presente. Pero yo creo que hay una diferencia muy relevante. Lo ponía ayer en un texto que va a salir en nuestro informe Gemena. No está el horno para bollos. ¿Y a qué me refiero? En el estallido, claro, hubo un grupo que fue el que prendió el fuego, digamos, pero hubo una barra detrás, un claque gigantesco en la población, la mayor parte de esa población, a mi juicio, con una mirada un poco cándida, o bastante cándida e ingenua, que alimentaron el estallido. Yo creo que esa barra detrás de quienes quieren un nuevo estallido no está. Yo creo que la inmensa mayoría de la población no está por repetirse, te fijas, una destrucción masiva como la que observamos, violencia, ni menos inestabilidad institucional, ni amenaza, ¿cierto?, respecto del orden constituido, o un golpe blanco, como se le llamó en su momento al estallido frente al gobierno de Sebastián Piñera. Yo creo que no está la gente para eso. ¿Ah? Y eso marca una diferencia. La gente se dio cuenta que el estallido tuvo efectos de largo plazo en la calidad de vida muy importantes. Entonces, claro, va a haber grupos que van a querer probablemente estimular nuevamente algo parecido, siempre van a estar, pero esta vez no van a tener resonancia en la sociedad civil. Yo creo que no está el horno para bollos. ¿Ah? Muy interesante, como siempre, escucharte. Tomás Izquierdo, gerente general de Géminis Consultores. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día en Más que Números. Gracias, Tomás. Gracias a ustedes, pues, y un gusto como siempre. Nos estamos viendo.